Bueno, pues seguimos con más protagonistas de estas jornadas técnicas del plátano. Y se encuentra con nosotros Alicia Oroz Peiró. Ella es técnico de Asprocan y nos habló en una charla sobre las diferencias que hay entre la denominación de origen y la indicación geográfica protegida y sobre todo la trascendencia que tiene esta indicación geográfica protegida, bueno, pues a nivel europeo y a nivel mundial. Vamos a saludarla. Alicia, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, ¿qué diferencias hay entre la denominación de origen, que es más clásica, que la conocemos todos, y la indicación geográfica protegida? En el caso de la indicación geográfica, la diferencia principal con la denominación de origen es que los productos son originarios de una zona, pero también son conocidos en base a una reputación, tienen una reputación conocida por todos. Y además, alguna de las partes de producción de ese producto se puede realizarse fuera de la zona geográfica que lo define. Esas son las diferencias principales entre DOP e IGP. ¿Por qué se plantea Plátano de Canarias, los productores de Canarias, hacer ese trabajo inmenso de plantear a Europa pertenecer a una indicación geográfica protegida? Era un producto que nosotros decíamos que era bueno, pero bueno, solo lo decíamos nosotros, necesitamos un reconocimiento externo. Y también Plátano de Canarias, cuando iba al mercado, se encontraba con una serie de problemas, sobre todo desde el punto de vista de identificación. No estaba muy bien identificado, lo que hacía que el consumidor a veces pues se llevara banana en lugar de Plátano de Canarias. Y por otro lado también carecía de protección, ¿no? Al ser reconocido con una indicación geográfica protegida, tienes una protección detrás de cara a fraude, de cara a que tu producto intente ser usurpado, sea quien quiera ser, como quien dice, confundido por otro en el mercado, ¿no? Entonces por ahí buscábamos esos tres objetivos y fueron los motivos que hicieron que el sector pues optara por una indicación geográfica protegida. Decías durante la charla que antes, cuando se detectaba en los lineales cualquier fraude, tenía que actuar Asprocan en un proceso muy tedioso que a veces no tenía resultados positivos. Hoy en día pertenecéis a una asociación de la Guardia Civil donde, bueno, pues la Guardia Civil actúa de oficio ya directamente cuando ve un fraude alimentario, los lineales, pero también el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura. Es decir, esas son las tres patas en que se sustenta, bueno, pues la defensa legal de los intereses de Plátano de Canarias pertenecientes a la IGP, ¿no? Sí, hombre, actualmente, antes, bueno, pues al final éramos una marca colectiva y bueno, no teníamos a lo mejor este respaldo detrás. Actualmente, pues bueno, si se detecta cualquier tipo de fraude, pues bueno, estamos obligados a comunicarlo a la autoridad competente y la autoridad competente es la que realiza un poco pues esa investigación y ese estudio de por qué se ha producido ese fraude, ¿no? En relación, pues por ejemplo, a la Guardia Civil, pues bueno, hay un convenio pues firmado a través de una asociación de denominaciones de origen y indicaciones geográficas protegidas a nivel nacional, Origen España, y bueno, a través de ellos, pues bueno, se ha establecido un canal de comunicación directa con ellos, en las que bueno, colaboramos y estamos en continua comunicación pues de cara bueno, a estos posibles casos de fraude que puedan surgir, pues tener, como quien dice, un camino muchísimo más rápido y mucho más eficaz a la hora de poder actuar. Pero también, y yo creo que es de relevancia, pertenecer Plátano de Canarias a esa IGP reconocida por Europa también nos da el derecho de notoriedad y reconocimiento no solo en nuestro país, sino a nivel europeo y en los tratados que haga la Unión Europea con terceros países, en los cuales se tiene que respetar esa IGP, ¿no? Sí, generalmente cuando la Unión Europea pues negocia tratados bilaterales con países terceros, pues bueno, en función también del histórico, los mercados que tienen las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, suelen incorporarse en estos tratados pues los productos con denominación de origen, indicaciones geográficas protegidas. En el caso, por ejemplo, y pongo un ejemplo, en el caso de Plátano de Canarias, a la hora de, por ejemplo, los convenios bilaterales con Suiza, pues está contemplado que se respeten las denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas que están reconocidas en la Unión Europea para que en Suiza también se reconozcan, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de poder entrar en estos mercados, pues bueno, es una baza con la que contamos, pues que de no ser una IGP, pues no podríamos contar con ella. Pero el trabajo de reconocimiento de la IGP, de obtención de la indicación geográfica protegida, no termina ahí. Hay que llevar unos registros, tanto de los productores, tanto de los empaquetados, tanto de las cámaras de maduración. Hay que tener contacto, como bien decíamos, con la administración en esos tres sentidos para la defensa de nuestros intereses
y la promoción también, que es importantísima, ¿no? Muchísimo trabajo en diferentes ámbitos, ¿no? Internamente, pues bueno, todos los operadores que vayan a comercializar plátano de Canarias tienen que estar registrados. Estamos hablando de un volumen de 8.000 productores. Estos también, pues, tienen que superar una serie de controles, pues, para verificar que efectivamente, pues, plátano de Canarias es plátano de Canarias, ¿no? Por otro lado, pues, también hay que trabajar continuamente con los puntos de venta para que ellos conozcan también lo que es un producto con una indicación geográfica protegida y que sepan cómo tienen que identificar este tipo de productos. Por otro lado, el consumidor tiene que conocer lo que son estos productos. Entonces, al final es un trabajo continuo. Hay que informar, hay que un poco pues colaborar con la administración, y es un trabajo en muchos ámbitos, en muchas dimensiones y muy continuo. Entonces, la verdad que sí lleva bastante trabajo, pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo objetivos y la idea es continuar en esa línea. Bueno, pues seguimos con más protagonistas de estas jornadas del plátano, las jornadas técnicas del plátano. Y ahora se encuentra con nosotros la doctora Gloria Lobo. Ella va a hablar de una charla esta tarde sobre pues la pudrición de corona, que es muy importante bueno, pues en el plátano, sobre todo en el empaquetado. Hay que tener mucho cuidado con ello porque al final todo el fruto del trabajo durante un año se pierde si no se hace un buen tratamiento. Vamos a saludar. Gloria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué es la pudrición de corona? Bueno, pues la pudrición de corona está producida por un complejo de hongos que se dispone en toda aquella zona donde se ha producido una herida. Donde se produce la herida realmente cuando separamos la piña del raquis. Entonces se produce pues en las manos o en los manojos en la zona de la corona. ¿Qué daños produce la pudrición de corona? Es decir, cuando ya una vez empaquetado que llega a esos lineales, ¿cuál es el daño? Bueno, realmente más que daño, a no ser que sea una pudrición muy exhaustiva, que hace una pudrición hacia el pedicelo o hacia el dedo, ¿no?, del plátano, en principio realmente no es un tema que produzca un daño, sino que realmente afea o de alguna manera los consumidores tienen un rechazo hacia aquellos plátanos donde las coronas están cubiertas por ese micelio. ¿Se produce también en este caso una pérdida de savia importante a la hora de lo que es el tiempo de traslado, si hay una pudrición de corona y después se va a ver en los lineales? Bueno, en realidad lo que ocurre es que cuando tú transportas el plátano en verde y lógicamente la aparición de esa pudrición hace incluso que se genere etileno, y ese etileno lo que puede hacer es madurar en tránsito el producto. Con lo cual, cuando llega a destino, pues muchas veces esos pales son rechazados porque pues, se produce un poco de maduración poco homogénea, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ya esto ya lo saben los receptores de la fruta y entonces rechazan la fruta porque ya puede haber algo de micelio en verde. Bueno, pues ahora vamos con el trabajo. ¿Qué es lo que nos vas a presentar esta tarde? ¿En qué ha consistido? ¿Cuáles son las líneas de investigación? Bueno, en principio yo voy a hacer como un resumen que ya se hizo en su momento dado en el año 2010 en el Biomusa. Pues la doctora Mónica González hizo una presentación precisamente de la pudrición de corona. Casi toda esta presentación estaba hecha sobre todo con ensayos hechos sobre todo por bibliografía, ¿vale? Nosotros hemos aportado otra serie de ensayos porque se ha hecho un trabajo final de carrera que lo presentó Javier Fernández de Ecoplaca, se hizo también otro trabajo final de carrera de Eva Dorta, de Eduvigis Dorta, y lógicamente también otra serie de ensayos que estamos llevando a cabo ahora con UNCAIA, que son los proyectos de investigación que de alguna manera el órgano asesor indica que son interesantes. Tenemos ahora un proyecto en Platanera y entonces esos son lo que voy a presentar. ¿Qué resultados pueden tener después de estos ensayos, de estas investigaciones? Porque lo que sí está claro es que el manejo que se hace en el empaquetado
la utilización de agua limpia, que no sea un agua con podredumbre, que esté llena de hongos y bueno, pues que se vaya reciclando muy bien, hace que se mejoren los resultados finales, ¿no? Claro, lógicamente nosotros venimos a contar de manera gráfica con ensayos llevados a cabo a nivel in vivo, porque muchas veces hay productos que pueden funcionar in vitro y que son recomendados por esas casas comerciales, pero que luego cuando lo llevas al in vivo, y además las cooperativas son cada una diferente, unas tienen lavados de piña, otras no tienen lavado de la piña, otros tienen tanques de lavado grandes, otros tienen empaquetan en estera, pues todos esos condicionantes pueden hacer que se desarrolle más o menos la pudrición de corona. Realmente son unos hongos que vienen ya de campo, entonces no es una cosa que cojan en el empaquetado. Lógicamente los empaquetados tienen que tener su limpieza, los tanques de lavado tienen que también tener un agua renovada, etcétera, pero de alguna manera vamos a ver cómo la combinación de distintas barreras pueden tener un efecto sinérgico para intentar evitar la utilización de un fungicida que tiene los días contados, como puede ser el imazalil. ¿Y cómo se potencia en este caso esos hongos que vienen de campo y llegan a, bueno, pues a la zona del empaquetado? ¿Cómo se potencian? ¿Por las humedades, por las temperaturas, por el corte mismo que tienen acceso ya al raqui? Bueno, realmente donde más se potencia es en el agua de lavado, es decir, si tú tienes un tanque de lavado o o cuando empaquetas en estera, que realmente los volúmenes de agua que se utilizan son pequeños, y pasas por ese volumen de agua una gran cantidad de toneladas de fruta, pues lógicamente ahí lo que estás creando es un inóculo, y lo que estás haciendo es inocular una herida. Antiguamente los tanques de lavado eran muchísimo más grandes, con lo cual también se favorecía lo que llamaban el desleche, que es la eliminación del látex. Hoy en día es tan rápido el ciclo que tampoco se elimina ese látex, y entonces eso también de alguna manera favorece que se quede el hongo y que entonces lógicamente evolucione. Decían algunos especialistas del sector, sobre todo de los empaquetados, que el desleche en este caso pues hacía que cubría un poco esas zonas que pudieran afectarse, pero claro, si se lavan no se cubren, ¿no? No, realmente el desleche lo que estás haciendo es que el látex que se produce cuando haces el corte se quede en el agua de lavado. Entonces, lógicamente, que ahora, por ejemplo, presentaremos un trabajo que hemos hecho últimamente con añadiendo una sustancia que lo que produce es una floculación precisamente de todo lo que es la suciedad de ese agua de lavado, e incluso de alguna manera también floculan todos los que son los restos florales, los restos de la materia orgánica, que es donde realmente se acumula todos los que son los hongos de herida. Entonces, de alguna manera, de esta manera favoreces que el tiempo que está en contacto la herida con el agua sea un agua lo más limpia posible. Bueno, pues Gloria, para terminar, recomendaciones a los empaquetados, a la manipulación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Yo sé, de entrada, limpieza de los tanques de lavado. Sí, la limpieza es fundamental. Luego también hemos visto un efecto muy importante, que es el efecto de la bolsa. La bolsa mantiene que el cojinete de la corona de plátano se mantenga con una mejor estructura, y eso impide un poco la penetración de los hongos. Y luego también, bueno, hemos visto que ese floculante que hace que todos los restos florales y todos los restos de la materia orgánica caigan a los tanques de lavado en la zona de abajo. Esto habría que ver cómo se podría aplicar cuando estamos hablando de otro tipo de empaquetados, como son los de estera, pues seguramente tendremos que hacer un tratamiento previo del agua y que ese agua limpia se vaya inyectando a esos tanques de lavado, ¿no? Quizás es una de las cosas más recomendables, el paso por 2 tanques de lavado, o 3 si es posible, es decir, para que vaya quedando pues diseminado pues esa cantidad. Sí, eso son cosas recomendables. Es verdad que el agua es un bien muy preciado para nosotros y bueno, si queremos reutilizarla, lo que no podemos hacer es un inóculo. Entonces tendremos que ver que otras alternativas, si un filtrado de ese agua, si añadir un floculante o otra serie de tratamientos, una vez que con agua clorada, etcétera, consigues de alguna manera trabajar con agua limpia. ¿Es verdad, o quizás corrígeme si no es así, que la luz ultravioleta puede mermar ese daño que se produce en las zonas de empaquetado? Bueno,
Hay muchas técnicas. Lo importante, yo creo que lo que más le interesa a una cooperativa es utilizar técnicas que le conlleven el menos trastorno posible. Trastorno me refiero a que tengan que cambiar lo menos posible su infraestructura, o sea, sus sistemas de empaquetado. Y no solamente eso, sino también que no sean costosos al bolsillo. Entonces, dentro de eso, pues podemos ver alternativas, según veremos en la charla, que sin grandes costos podemos llegar casi a unos resultados, no exactamente iguales al Imazalil, pero sí con unos índices de producción de corona muy bajos, de menos del 30%. ¿Cuáles son, a grosso modo, esas técnicas que vas a exponer? Lo que hemos comentado, por ejemplo, la utilización de sulfato de aluminio en los tanques de lavado, la utilización de la bolsa en el empaquetado, una bolsa, ojo con las bolsas, no todas las bolsas son válidas, tienen que ser bolsas que permitan una aireación, además, sobre todo si luego ese plátano sin desembolsar, que es lo habitual, se vayan a someter al proceso de maduración. Todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y luego también, pues por ejemplo, pues hemos visto que incluso si tú coges la corona del plátano, que por eso los plátanos de Sudamérica vienen de esta manera, con un parafín alrededor de la corona también consigues una mejora y una no utilización incluso de un producto fungicida al final de la cadena comercializada. Y un sellado. Sí, eso lo que hace es que mantiene la corona, igual que la bolsa, más húmeda y por lo tanto no deja desarrollar también los hongos.